Vamos con la sexta. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Creo que dentro de las bienaventuranzas, por lo menos para mí, esta es una de las mayores promesas, ver a Dios. Vimos semanas atrás cómo la tierra era la herencia, ¿verdad? Y el estar saciado, ¿verdad? O el recibir misericordia, pero dentro de todas las que llevamos, creo que esta es, wow, ver a Dios. Y vamos a aprender cómo es una realidad que aquellos que practican el tener un corazón limpio, ¿qué es realmente un corazón limpio? Dios se les revela de una manera mayor. Hay una revelación de quién es Dios y hay una parte en el conocimiento de Dios que está reservada o guardada para aquellos que practican vivir con un corazón limpio. Ahora, lo frustrante a veces de esta bienaventuranza es que hemos entendido o pensamos así, si la leemos de pasada, que corazón limpio tiene que ver con no equivocarse, con hacer todo rectamente, ¿verdad? Y hacer todo de manera correcta. Y pues lo lees y dices, tú y yo diríamos, bueno, no catalogo, ¿no? Para esto. Pero corazón limpio no tiene que ver con perfección en lo que haces, sino tiene que ver con un estado interno. Cuando Jesús afirma esta bienaventuranza dentro de este Sermón del Monte, Él lo está afirmando dentro de una cultura en la que Él llegó, porque cuando Él llega a la tierra, Él llega a una cultura donde la alabanza o lo glorioso era lo externo, donde lo que se ponía en tela de juicio era lo externo, los rituales, las formas en las que hacían las cosas. Era toda una cultura, y si tú lees el mundo religioso de aquel entonces, todos los fariseos, todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, con todo el sistema religioso de la época en la que llegó Jesús, era un sistema basado en lo externo. Tu vida se valoraba si estaba cerca de Dios o no, si realmente era recta o no, por lo que hacías externamente. Ese era el sistema que premiaba en este momento en el que Jesús está diciendo esto. Hoy batallamos también con esto y creo que es algo que siempre tenemos que tener muy presente y regresar a que lo importante es lo interno. Pero la cultura de ese momento era totalmente externa. Yo valoraba si alguien seguía a Dios o no por lo que hacía externamente. Por eso es muy rompedor que Jesús dijera esto. En el momento que Jesús está diciendo las bienaventuranzas, y cada una es rompedora y son paradojas como hemos visto en las anteriores, pero esto es rompedor porque me pongo en el lugar del oyente y es transgresor en el sentido de decir, me estás diciendo que para ver a Dios lo que importa es lo interno. Ah, no, yo pensaba que era rito 1, rito 2, rito 3 y con todo eso llego a Dios, ¿no? Venían de un sistema del Antiguo Testamento donde sí se basaba en rituales el llegar a la presencia de Dios. Y todo eso hizo demasiada mella en la cultura legalista, digámoslo así, que se generó de ahí. Y Jesús está rompiendo esos esquemas diciendo, no, el bienaventurado es el que en su interior se guarda en pureza, el que tiene un corazón limpio. Jesús está haciendo una clara separación entre lo externo y lo interno. Eso es limpieza de corazón. Limpieza de corazón es que lo interno y lo externo van de la mano. No va por un lado lo externo, donde me preocupo de lo que ven, de lo que dicen, de lo que hacer, de cumplir todos los requisitos, pero lo interno no me importa en absoluto. Eso es una separación de pensamientos. Por un lado va lo que yo hago y por otro va lo que mi corazón tiene y cómo está mi corazón, hacia dónde está enfocado. Y Jesús, en muchas de sus mensajes, en los evangelios leemos cómo Él apela a lo interno. ¿Por qué? Él lo dice en varias ocasiones. Porque Él quería romper esa mentalidad, donde estaba basado en lo de fuera, donde valoro mi santidad o mi cercanía de Dios o mi ver a Dios, ¿cómo es esta promesa? Por lo que hago externamente. Y Jesús dijo, no tiene que ver con eso. Vamos a leer otros versículos que están en Mateo capítulo 15, y lo voy a leer en la PDT porque está muy bueno en esta versión.
Y es un momento donde Jesús habla con los fariseos porque le vienen a hacer unas preguntas, pero luego, como en otras ocasiones, se dedica a explicárselo un poquito más a sus discípulos. Y dice así, capítulo 15 de Mateo, versículos del 1 al 20. Dice, después de esto, y ese después de esto es importante porque vienen de caminar sobre el agua, uno de los milagros más apoteósicos que leemos, ¿verdad? Un Pedro que camina un poco, Jesús camina por el agua, vienen de alimentar a 5.000, o sea, vienen de momentos gloriosos en milagros y como que no pega esta pregunta después de todo lo que habían vivido. Esto es lo que provoca fijarse en lo de fuera. No darte cuenta de otras cosas gloriosas que están pasando a nuestro alrededor. Dice, después de esto vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le preguntaron, y se entiende que vino un comité de fariseos para molestar a Jesús o para investigarlo, o para sacar faltas, porque vienen desde el centro, ¿no?, de todo Jerusalén. Y le preguntan, ¿por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Jesús les pregunta, ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Dios dice, respeta, honra a tu padre y a tu madre. Y el que insulte a papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle a papá o mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. Te explico esto. Los fariseos le vienen a tentar con uno de los rituales, ahora lo vamos a ver un poquito más, que el hombre estableció, que los religiosos establecieron. Uno de ellos, entre tantos que establecieron, era lavarse las manos. Y no era el rito establecido por Dios de entrar al templo y lavarse en el lavatorio antes de los sacrificios. No, era un ritual que los propios fariseos habían puesto. Incluso en las casas, las manos, no solo por un tema de higiene, sino por agradar a Dios, un tema conectándolo con lo consagrado, con la santidad, ¿no?, para estar limpio. Y era un rito que los fariseos habían puesto y estaban echando en cara, ¿por qué tus discípulos no lo hacen? ¿Por qué llegan a una casa y no toman en cuenta este acto y no se lavan las manos? Y Jesús les responde con otro rito que ellos mismos habían establecido, se llama Corbán, lo habrás escuchado alguna vez. Y es que los fariseos habían establecido una ley puesta por ellos donde decía, si tú tienes bienes o tu tiempo o tu propia vida, en vez de honrar a tu papá y tu mamá, como decía la ley, puedes hacer corbán, poner una excusa de que se lo estás ofreciendo a Dios. Y se habían aprovechado de esa excusa para ni servir a Dios ni honrar a los padres. O sea, como algo a lo que aferrarte para legalmente o religiosamente estoy cumpliendo, pero a lo último no estoy cumpliendo ni lo uno ni lo otro. Y Jesús dice, ¿y por qué vosotros hacéis esto? Y desobedecéis a Dios. Con esta excusa no estáis honrando a vuestros padres y al final os estáis quedando con dinero, tiempo, que decís que es para Dios, pero no lo estáis usando para Dios. No sé si me entiendes. Entonces es como un ping-pong ahí que tiene Jesús con los fariseos, le echan en cara una cosa, Jesús le responde con su mismo argumento que ellos estaban usando. Ahora el punto es lo que vamos a leer ahora, pero es necesario que lo entendieras. Dice así, lo siguiente, que no sé en qué versículo nos hemos quedado, pero lo siguiente en la lectura dice, así como su tradición anulan la palabra de Dios. Las tradiciones están haciendo que anulen la palabra de Dios. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Jesús llamó a la multitud y les dijo, escuchen y entiendan. Qué interesante, ¿verdad? Esta versión, escucha y entiende. No es lo que entra en la boca de alguien lo que lo vuelve impuro, sino lo que sale de ella. Entonces sus seguidores se acercaron y le dijeron, ¿te diste cuenta que los fariseos se ofendieron por lo que dijiste? Y Jesús les dijo, toda planta que mi Padre no haya sembrado con sus propias manos, está diciendo esas leyes que ellos me están exigiendo, Dios no las puso, las pusieron ellos, será arrancada de raíz. Así que déjenlos que se vayan. Son ciegos que guían a otro ciego, y si un ciego es guía de otro, los dos se van al hoyo. Entonces Pedro le dijo,
explícanos lo que les dijiste antes a los fariseos. Ahí todavía no entendían del todo, ¿verdad? Y Jesús les dice ya aparte a sus discípulos, es que ustedes tampoco entienden. ¿No ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? Está claro Jesús, ¿no? Ahí hablando. ¿No te das cuenta que lo de fuera acaba donde acaba? Se va al váter. En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Y mente es lo mismo aquí que corazón. Era lo mismo para los griegos. De hecho, hay versiones que dice corazón. Todo lo malo viene del corazón. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. Entonces, ¿qué te hace impuro? ¿Qué te ensucia para no vivir en esa limpieza o en esa pureza de corazón? ¿Lo de fuera o lo de dentro? Y Jesús dice, lo de dentro. Por eso en la bienaventuranza está diciendo, bienaventurados los de corazón limpio. Dice, y termino leyendo aquí, sí, eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias, insultos. Esto es lo que vuelve impuro a alguien. Y aquí yo sé que Jesús no lo hizo, pero yo me lo imagino con tono así de ironía. Y no el hecho de que se laven las manos antes de comer. O sea, le están dando importancia a algo que es un ritual que el hombre ha puesto, que puede tener su sentido y su lógica, pero están basando en eso la pureza y la limpieza. No, es el corazón limpio lo que yo busco. Ahora, cuando hablamos de limpieza de corazón, y necesito explicarte un poquito este pasaje para que lo entendamos mejor, hablamos de intenciones, hablamos de un solo pensamiento, porque errores vamos a tener. Ahí están resueltos todos nuestros errores, los de atrás y aún los que tendremos. Ya Jesús vino, murió y nos dio la solución. Cuando no lo resolvemos es porque no corremos a la cruz. Es porque no vivimos bajo esa gracia, no la entendemos, no la tomamos para nosotros. Pero ahí está resuelto todo. Entonces, limpio de corazón tiene que ver con algo más profundo, con cuántos pensamientos dividen nuestro corazón. Cuánta limpieza en el sentido de pureza. No es lo mismo un líquido puro con un componente así lo mezclas con otra cosa. Ya no es puro. Puede contener ese líquido, pero ya no es puro porque es una mezcla. Y eso es lo que Dios está hablando, no solo en este texto, sino hay muchos más pasajes que Dios hace referencia a un solo pensamiento en tu interior. Integridad tiene que ver con eso, con que lo de fuera corresponde a una intención interna. Cuando tú tienes que entender, para que entiendas este pasaje, lo que está diciendo Jesús, cuando se establecen las leyes en el Antiguo Testamento, que hay más de 600, o sea, flipa. Si tú te las quieres leer y estudiar, ánimo, tienes un rato ahí, pero hay más de 600 y se dividen en varios tipos de leyes. Las leyes morales son los mandamientos, hablan de la moral de Dios, una moral perfecta a la cual se nos invita a obedecer y a seguir. Luego había leyes ceremoniales que tenían que ver con los ritos de las ceremonias y el templo, y el animal había que ponerlo así, y el sacerdote tenía que entrar así, y la gente tenía que hacer esto. Un montón de leyes tenían que ver con las ceremonias religiosas. Y luego hay leyes civiles, pues como hay ahora en España o en cualquier país, ¿verdad? Leyes civiles en las que si matas a alguien te vas a la cárcel, ¿no? O en la que no puedes entrar a una tienda y decir, ay, me llevo esto y esto y esto que me hace falta. No tienes que pagar si no estás hurtando o robando, ¿sí? Entonces, de esas tres, la que sigue vigente hoy son las morales, obviamente, esos mandamientos que nos hablan de esa moral y ese estándar de Dios, ¿no? Ahora, después de todas esas leyes, que las ceremoniales y civiles ya no están vigentes hoy, porque las ceremoniales ya vino Cristo, ya no tenemos que hacer todo ese ritual, y las civiles ya no estamos en el desierto conviviendo con 3 millones de personas, ahora tenemos países donde se regula todo eso, ¿ok? Pero después de todo eso, vienen los religiosos, los fariseos, y hacen lo que se denomina la ley oral, y eso es un montón de leyes que pusieron para ciertos rituales o momentos que algunas sí se basaban como el día de descanso, de reposo, en algo que Dios había establecido, pero ellos añadían como muchas cláusulas. Tú has visto los contratos, ¿verdad? Que tienen algunos muchas cláusulas. Esto hacían los fariseos.
Ellos añadieron, por ejemplo, en el día de reposo que no podías recoger comida, que no podías soltar a tu animal. Dios no había dicho específicamente eso, sino que descansáramos un día, pero ellos dentro de eso metieron un montón de leyes, como era la de lavarse las manos, como una honra a Dios, pero era un ritual más. Y llegaban a las casas y comían y estaba ese ritual. Y como el corbán, el que te acabo de explicar, todo eso eran leyes de hombres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos muestra eso a nosotros? Que tenemos la tendencia a pensar que por establecer ciertas normas o ciertos, incluso a veces que ni Dios mismo ha dicho, nosotros las ponemos, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así. Y todo eso nos genera tanta seguridad en cierto sentido, porque la religión también trae seguridad. Y genera esto en el ser humano, y es lo que pasó en este momento de la historia, que nos hace olvidarnos de la importancia del interior. Y de que podemos, tú y yo, si te sabes el ABC, puedes cumplir todo. Y tu corazón estar dividido y no ser limpio y no ser puro. Porque sí, quiere a Dios uno y lo ama y quiere seguirle, pero está dividido con otros millones de pensamientos. Y eso ya rompe la limpieza, la pureza de corazón. Limpieza tiene que ver con exclusividad para Dios. Y no sé si tú te has dado cuenta, pero no siempre lo de fuera acompaña a un corazón, por más que yo haga el check-in en todo, no siempre acompaña a un corazón exclusivo para Dios. Y por eso Dios está diciendo, los de limpio corazón me van a ver. Porque es un corazón que no está contaminado con muchos pensamientos, con otras ideologías, con otras maneras de ver, con otras tendencias. Ese no adulterado hace que sea fácil ver a Dios. Porque no es que Dios quiera esconderse y no mostrarse, es que nuestra visión interna mezclada hace que se corrompa mi mirada y no vea a Dios. Hay dos cosas, y con esto voy cerrando, que he encontrado que ponemos como excusas normalmente para no tener un corazón limpio. Porque somos muy fácil en armar excusas para no tener un corazón limpio. Y Jesús dice esta bienaventuranza y rápido en nuestra mente armamos una respuesta de ¿por qué yo no tengo un corazón limpio? Y la primera excusa que yo encuentro que es muy común que la tenemos es porque el ambiente es demasiado difícil como para yo guardarme en un corazón puro, limpio, íntegro. El ambiente cada vez es peor. Oye, uno va y a las 10 de la mañana en su trabajo ya ha escuchado 200 mentiras, 200 palabrotas, ¿verdad? Por el camino 20.000 comentarios a lo mejor en el metro que uno quiere pegar a otro, que se han enfadado, o sea, no son ni las 10 de la mañana y ya todo lo que ha entrado, ¿verdad?, a tu vida, y ni me meto en las redes sociales, el chute que te meten nada más levantarte, que nos metemos, la basura también que nos entra por ahí. Entonces, una excusa es, ¿cómo me voy a guardar puro? ¿Cómo voy a tener un corazón limpio y puro? Este ambiente está difícil. Mi trabajo, y tú no sabes lo que yo veo ahí, la promiscuidad, un casado que se enrolla con otra, una casada que hace esto otro, armamos mil excusas para decir, es imposible. ¿Cómo me guardo yo en mi corazón en una sola intención de amar y seguir a Dios cuando es un bombardeo? Y el bombardeo es real, no le estoy quitando realidad a eso. A lo que le quito realidad es a la excusa, porque sí se puede. Hay testimonios en la Biblia de eso. Pero el bombardeo es real. Hace 2 semanas en la vigilia orábamos precisamente por eso, porque es algo que últimamente yo le doy muchas vueltas a la guerra que hay por nuestra atención interna. Ya no ni por lo que hagas externamente. Hay una batalla por tu mente, ¿te has dado cuenta? O sea, los algoritmos de internet son brutales. Ves 2 vídeos ya de moda y ya te salen todos de moda. De y de que no sé qué, que esto está de moda. Y te acabas pensando la mayoría del día
en lo que te quieres comprar porque lo has visto, ya se te metió y se te antojó. Y ya es que si no tienes esos pantalones que se van a, es que ya no estás lleno. Todos sabemos que eso es una burrada, pero es que le entramos, pero sin darnos cuenta. No sé si me sigues. Si te ves 2 vídeos, o sea, yo no sé en qué momento vi 2 o 3 vídeos de alimentos y ya me salen todos de eso. Los sanos, lo que no son sanos. Yo no sé si esa gente dirá la verdad, pero yo me lo creo todo. Y ya voy a Mercadona y no compro el pan porque he visto ese pan porque he visto que la otra ha dicho que ese no es bueno. Y me lo creo. Y al mes que viene va a salir otra diciendo lo contrario, me lo creeré también. Pero ya me atrajo por dentro y se vuelve eso todo un mundo en mis pensamientos. Hay una guerra por tu mente. Mente y corazón es lo mismo. Hay una guerra por tu atención. Hay una guerra por dominar tu corazón en pensamientos. Ya ni siquiera la guerra es externa, porque ¿qué cristiano no sabe que ver pornografía está mal? O sea, hola, que lo acabes haciendo, pues pide ayuda a Dios y arrepiéntete. Pero todos sabemos que está mal. ¿Qué cristiano no sabe que mentir está mal? Pero ya la guerra ya no va por ahí, ya es interna. Quiere tu atención y eso provoca que nuestro corazón se desvíe de un único objetivo, Jesús. Oramos el día de la vigilia por esto, pero para mí es algo que debemos recordarnos mucho. Todo en la sociedad ahora mismo está diseñada para que tú no pienses en Jesús. Todo lo que tienes a tu alrededor. Eso es un corazón limpio, puro. No quiere decir que no me vaya a equivocar, no, me equivoco y corro al Señor, pero quiere decir un solo agua limpia que va hacia Jesús, que corre hasta Él, que busca de Jesús. Una sola intención, exclusividad. Tenemos en la Biblia 2 testimonios muy fuertes sobre esto. Uno es el jovencito Daniel, bueno, los dos son jovencitos, Daniel y Samuel. Un Daniel que llega joven, no niño, pero sí joven a Babilonia y pasa toda su vida en Babilonia. Y él determina en su corazón, no me voy a contaminar. Y eso no quiere decir que vivió en una burbuja. Tú no ves a un Daniel que viviera en una burbuja, ese se mete hasta aquí en todo. Con cada gobernante que hubo, hasta aquí. Hasta el nombre le cambiaron y es verdad que se priva de ciertos alimentos y hace ese reto y ya sabemos, ¿no? Daniel 1 lo puedes leer si no lo conoces. Pero él se mantuvo, para mí es un testimonio, Daniel, de esta bienaventuranza. Un corazón limpio. Y no se trata de, porque es verdad que frustra un poco leer el libro de Daniel porque el tipo es bastante, o sea, hace muchas cosas bien. Entonces tú dices, bueno, está la cosa difícil, ¿no? Pero pues claro que tuvo errores, solamente Jesús no pecó. Claro que se equivocó, claro que batalló en sus emociones, claro que tuvo luchas internas, externas, como tú y como yo. Pero tuvo un corazón y vivió con un corazón limpio, aun viviendo en Babilonia. O sea, Madrid es un perrito chiquito chihuahua al lado de los demonios que había en Babilonia. Eso eran Doberman. Eso era dioses por todos los lados, cultura demoníaca, todo lo que da. No sé cómo explicarte. Sí se pudo. Su corazón se mantuvo limpio porque se mantuvo recto en buscar a Dios. Y tuvo oportunidad de no serle fiel a Dios, porque precisamente con cada rey que él estuvo delante y podía haberse beneficiado de muchas de esas cosas, de ese favor que Dios mismo le estaba dando, por visiones, por sueños, por interpretación, etcétera, etcétera. Es un testimonio en la vida de Daniel, de un corazón limpio e íntegro. Y Samuel, el jovencito Samuel, le entrega a Ana al templo, ¿te acuerdas? Con Elí. En uno de los tiempos más corruptos en el sistema religioso. Corruptos por idolatría, corruptos por un sacerdote que ya estaba cansado y ya ni corregir quería. Y sus hijos hacían el desastre y ni les decía nada. Ya estaba el hombre agotado.
corruptos porque sus hermanastros, en el sentido de que se crió con los hijos de Elí en el templo, a las puertas del templo se acostaban con mujeres. No respetaban los animales que traían para sacrificar. No, se había perdido la reverencia, la adoración. O sea, te hablo de un ambiente fuerte, donde tú y yo podríamos decir, no, ¿y quién se mantiene ahí? ¿Y cómo mantengo yo mi corazón limpio? Y te hablo no solo de momentos en los que en la propia iglesia te puedas sentir así, porque la iglesia es un lugar donde también a veces hay momentos que las imperfecciones se ven. Todos estamos en ese proceso y no es que podamos hacer lo que nos dé la gana, pero es la realidad. Hay momentos donde son evidentes las imperfecciones. Te hablo de contextos en tu hogar, contextos en tu trabajo, contextos en una sociedad. Que no pongamos la excusa, porque tiene que ver con la determinación y las intenciones de nuestro corazón. Samuel pudo, y es muy curioso porque dice la escritura que en ese tiempo la palabra escaseaba por el ambiente tan corrompido que había, pero Samuel escuchó a Dios. Y en su camita de niño, ahí en el templo, Dios le llamó 3 veces, Samuel, Samuel. Historia top en la escuela dominical, ¿verdad? Nos encanta esa historia para los niños. Es maravillosa esa historia. Escuchó a Dios en un ambiente donde ni profecías había ya. Entonces, es un reto, y te digo esto para que saquemos las excusas de nuestro corazón, pero sí es un reto que trae un gran beneficio ver a Dios cuando hay limpieza, cuando hay pureza en nuestro corazón. Y la segunda excusa que ponemos es que es imposible que yo sea perfecto y santo, ¿verdad? Y haga todo bien. Es imposible y a veces eso nos lleva hasta tirar la toalla. ¿Para qué lo voy a intentar? Y claro que la santidad es necesaria. Qué curioso que unimos esto con palabras de Pablo, ¿verdad? Después, sin santidad nadie va a ver a Dios. La santidad es necesaria. Hablar de santidad hoy en día parece que da miedo. Porque es verdad que se ha incurrido mucho tiempo en hablar de santidad desde una manera legalista. No es lo de fuera. Lo de fuera es consecuencia de lo de dentro. Y muchos nos hemos criado en contextos donde se han señalado los actos de fuera, hemos dañado corazones y se ha roto la santidad desde dentro. Porque hemos creado a veces una generación donde diga, ya para qué lo intento, ¿verdad? O sea, cada cosa que hago me señalan. Pero santidad es necesario para ver a Dios. Santidad en un sentido de pureza de corazón. Errores va a haber. Cuenta con ello. La Biblia da testimonio de los errores humanos, o sea, menos mal. Es increíble. Yo a veces leo la lista de Hebreos y yo digo, Señor, yo no hubiera escogido ni a uno. Es que ni uno de esa lista hubiera sido escogido por mí, porque hay mentirosos, iracundos, ¿me explico? O sea, es la creen de la creen esa lista. Hebreos no destaca eso, destaca la fe de cada uno. Pero hemos querido ser a veces más santos que la propia escritura que nos narra la vida de gente imperfecta. Santidad tiene que ver con tu corazón y con mi corazón. Obviamente lo exterior se va a hacer eco de lo interno. No voy a vivir de cualquier manera así mi interior y mi corazón. Yo me preocupo porque sea limpio de una sola intención. Y esa es la segunda excusa que ponemos. Bueno, lo he intentado 1000 veces hacer.